Hoy quiero empezar por contarles una aventurilla pequeñita que tuve hace unos días. Estuvimos por ahí de paseo. Hubo doble festivo, ¿no? En noviembre. ¿Y hay doble festivo cuándo más? Seguido en junio, ¿hay doble festivo también? Yo tuve una profe en la universidad que era ucraniana y ella decía que amaba a Colombia por los festivos. Ella decía, amo Colombia, en mi país. Ellos conjugan los verbos a veces en infinitivo. Entonces ella decía, mi país solo tener 2 festivos, Día Nacional y fin de año, pero Colombia muchos festivos, amo Colombia. Yo también amo Colombia. Bueno, tuvimos doble festivo y en uno de esos festivos por ahí estuvimos paseanderos. Nos fuimos de paseo con mi esposa, con mi hijo, con mi suegra. Hoy vino mi suegra a la iglesia. ¿Dónde está la suegra? Vean allá la suegrita, ¡que vivan las suegras! ¡Bravo! Y con la cuñada, tengo una cuñada de 11 años, por si acaso alguien conoce poco a mi familia. Tengo una cuñada de 11 años, una cuñada a la que yo le di tetero. ¿Ustedes imaginan eso? ¿Quién puede decir eso en su historia de vida? Yo le di tetero a mi cuñada, yo lo puedo decir. Bueno, el punto es que nos fuimos y con un par de personas más. Y en espacios así, a mí me gusta aprovechar algún momento para tener la oportunidad de compartir con los niños. Pues cuando está mi hijo solo, pues con él, pero cuando hay otros niños con el convito. Me gusta unirme un rato y a veces pasa en esos paseos que las generaciones son cada una por su lado, ¿verdad? Entonces como que cada uno, los niños que se entretengan allá y por acá el resto, pero a mí me gusta tener un tiempo para compartir con ellos y ponerme aventurero. Entonces ese día nos fuimos a aventureros. Evidentemente pues yo lo que hago es meterme en el mundo de ellos, de mi hijo y en este caso de mi hijo y de Aleja, y me puse aventurero con ellos, ¿no? Entonces me fui y nos fuimos allá por el lugar donde estábamos de paseo a explorar. Entonces nos fuimos de exploradores los 3 y de pronto encontramos un pocito y el pocito estaba bueno, estaba chévere, tenía una altura así como chévere para ellos. Pues bueno, ellos nadan bien, pero igual estaba como pues para el relajo, ¿no? O sea, no le tocaba a uno nadar, pero sí se podía molestar bastante. Entonces nos metimos y ellos estaban todos lavados, pero yo estaba mojado solo hasta la mitad. Entonces mi hijo me vio muy seco y me dijo, papá, mójate. Entonces me dijo, está muy seco usted para la diversión. Entonces yo, el adulto dentro de mí, ¿no? Ese adulto que a veces la embarra y amarga los momentos, ¿no? Entonces el adulto, no, pero así estoy bien. Pero para los niños no estaba bien. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a guerra de agua. ¡Fua! Me empezaron a echar agua. ¡Fa! Claro, me empezaron a echar agua y ¿yo qué hice? Lleve lo suyo también. ¡Fa! Y empezamos el combate de agua. Bueno, consecuencia del combate, pues yo quedé todo mojado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Modo niño activado 100%. Entonces empezamos el relajo, a jugar ahí, a resbalarnos por donde se podía. Y mientras pasaba todo esto, yo pensaba en cómo es un niño, pero también cómo uno a veces deja preso a ese niño que está dentro de uno, ¿no? En medio de tantas cosas y argumentos que fácilmente uno se inventa como adulto y que le hacen a uno perderse momentos súper especiales con un niño, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo y yo calculé que era hora del almuerzo. Entonces yo dije, yo creo que es hora de ir a almorzar. Y entonces me dijeron, no, quedémonos a jugar un rato más, ¿no? Y todas esas cosas como que el Señor las usaba para hablar a mi corazón y para ver una vez más, como que refrescarme la memoria de la forma como muchas veces un niño ve la vida, ¿no? O sea, un niño está en la búsqueda constante de realmente aprovechar como cada momento de felicidad, ¿no? Por encima, por ejemplo, de cosas como la apariencia, como los afanes. Entonces a un niño en un momento de jugar, por ejemplo, no le importa si está bien peinado o no, qué dirán de pronto sus compañeros, si se le para el pelo, si se moja, no le importa, por ejemplo, las cuentas por pagar de la casa, ¿no? A él le importa en ese momento aprovechar al máximo ese espacio que tiene, ¿no? Ahora, bueno, evidentemente no estaría bien que uno se quedara siendo 100% un niño toda la vida. Uno necesita madurar, ¿cierto que sí? Pero tampoco está bueno que el joven o el adulto en el que uno se va convirtiendo oprima 100% a ese niño que vive dentro de uno. Y creo que es necesario como un equilibrio en el que uno siempre se preocupe por disfrutar de los verdaderos tesoros de la vida que muchas veces con mucha facilidad encuentra un niño, y que uno recuerde cuál es el verdadero significado de cada momento, el propósito de la vida que uno tiene, la esencia. Y no se ocupe tanto como de los afanes y las necesidades que muchas veces se le roban a uno las cosas más importantes. Y mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 24, y te voy a pedir que leamos una parte de esta enseñanza del Señor que es más amplia que estos versículos que vamos a leer, pero específicamente acerca de esto el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6 versículos 24 al 32. Ya los tenemos ahí en pantallas, así que les pido que por favor los leamos en voz alta juntos. ¿Listo?
Dice, vamos a leer todos en voz alta, con toda la actitud, con mucha atención, viendo cada letra, cada frase, todo. Vamos a leer, dice la palabra del Señor así. Dice, nadie puede servir a dos amos. Pues, ¿qué pasa? Odiará a uno y amará al otro. Le será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso es la vida más que la comida o el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria, ¿qué pasó? Se vistió tan guapo, tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, ¿tengan cómo? Por seguro que cuidará ¿de quién? Alguien que diga de mí. Amén. Dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Y luego dice el versículo 31, leamos 31 y 32, dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? ¿Cuántos creen en el Señor Jesús acá? O sea, no de ninguno de nosotros, pero dice el versículo 32, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, de las personas que no creen. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Bueno, hay muchas cosas potentes en todas estas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Creo que podemos empezar por aclarar que el Señor no nos está llamando acá a ser irresponsables, ni perezosos, ni atenidos, ¿verdad que no? O sea, cuando tú y yo conocemos todo lo que el Señor Jesús nos enseña para la vida, nuestro Padre nos enseña a través de su palabra, nosotros entendemos que es una necesidad trabajar y trabajar con esfuerzo y con responsabilidad por las cosas que necesitamos. Así que el Señor con esta enseñanza no nos está invitando a vivir durmiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3, versículo 10, la palabra del Señor dice así. Veamos lo que dice este versículo. Ahí está en pantallas. ¿Qué dice? Los que no están dispuestos a trabajar, ¿qué pasa? Que tampoco coman. Leemos otra vez. Dice, los que no están dispuestos a trabajar. O sea que el Señor espera que sí trabajemos o no. Que sí. La enseñanza del Señor Jesús que acabamos de leer realmente apunta es a que nuestros afanes y necesidades no pueden convertirse en una causa de temor, de afán, de intranquilidad o que nos roben la paz, pero tampoco se pueden convertir en nuestra prioridad. Entonces el Señor empieza a hacer unas preguntas bien potentes que yo quiero que traigamos a nuestra vida, y la primera de ellas está en el versículo 25. Yo la voy a recordar. Dice, ¿acaso no es la vida más que ¿qué cosa? Ahí recordémosla juntos. ¿Acaso no es la vida más que la comida? A ver si la decimos juntos. 1, 2, 3, nos fuimos. ¿Acaso no es la vida más que la comida? Ahora vamos a acercar esta pregunta un poco más a nosotros. Bueno, ¿cuántos desean tener casa? Bueno, voy a empezar mejor por preguntar, ¿cuántos tienen casa propia? Levanten la mano los que tienen casa propia. Vea, gracias al Señor. Varios, vean, listo. El resto, por consiguiente, no tenemos casa propia. ¿Cuántos quieren tener casa propia? Yo también quiero. Ahora, bueno, listo, queremos tener casa propia, ahora sí queremos, y día a día trabajamos por alcanzar esas metas, esas necesidades que tenemos. Y si todavía de pronto no estamos directamente pagando una casa propia, pagamos arriendo. Así que los que no tenemos casa propia probablemente estemos pagando arriendo, ¿cierto que sí? Todos pagamos arriendo. Ahora, bueno, ¿qué es más importante? ¿La casa donde vive la familia o la familia que vive en la casa? La familia que vive en la casa, evidentemente, ¿no? Ahí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la cuestión es esta. Nosotros podemos calcular exactamente cuánto invertimos en la casa en la que vive nuestra familia. Si una persona ya tiene casa propia, sabe cuánto le costó o le está costando, cuántos años lleva trabajando, pagando esa casa, cuántas cuotas, y podría sentarse a calcular exactamente cuánto le ha costado esa casa. Los que no tenemos casa propia podemos calcular mensualmente cuánto nos cuesta ponerle techo a nuestra familia, ¿cierto que sí? Y nosotros sabemos cuánto nos cuesta, cuánto trabajo hay que hacer, cuánto dinero hay que sacar. Podemos calcularlo. Ahora pensemos si nosotros podemos calcular
¿cuánto trabajamos en edificar lo que somos como familia? ¿Cuánto invertimos en eso? En trabajar en lo que realmente son nuestras conexiones entre ese núcleo familiar. Y entonces de pronto nosotros aquí podemos pensar, aquí invierto tanto, esto me cuesta tantos días de trabajo, una semana, quincena, no sé, pero de este lado, ¿cuánto invierto? Y ahora, si nosotros comparamos lo que me cuesta pagar el arriendo o la cuota de la casa y comparamos con el trabajo que yo invierto semana a semana o mes a mes o quincena a quincena en la unidad de mi familia, en lo que somos como familia, ¿cuál esfuerzo es mayor? Estas preguntas no es para responder, es solo para pensar. ¿Cuál trabajo es mayor? ¿En dónde me esfuerzo más? ¿Me esfuerzo más por pagar la casa donde vive la familia o me esfuerzo más por edificar la familia que vive en esa casa? Y ahora, claro que evidentemente está bien trabajar por una cosa y la otra, pero dice la palabra del Señor en Proverbios 21, versículo 9 así. Leámoslo juntos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 21, 9. Leámoslo en voz alta, por favor. Dice, es mejor vivir solo en el rincón de la azotea que en una casa preciosa. ¿En una casa cómo? Preciosa, que con una esposa que busca pleitos. ¿Cuántos tienen una esposa que... No, mentira, no. No voy a preguntar eso, no. Acabaría hogares esta noche, no es la idea. No es el propósito de hoy. Hoy es edificar hogares, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, es mejor vivir solo en el rincón de una azotea que en una casa como preciosa, con una esposa que busca pleitos. O sea, en otras palabras, ¿de qué sirve tener una casa hermosa si mi familia está rota? ¿Cierto que sí? ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve tener una casa linda, las paredes, lindos los acabados, vea esos baños, pero unas garroteras en esa casa, ¿verdad? Nos damos con lo que haya, con lo que venga, palabra va, palabra viene, como salga. ¿De qué sirve la casa preciosa? De nada. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La casa donde vive la familia o la familia que vive en la casa? La familia que vive en la casa, ¿verdad? Así que bueno, está bien que yo me esfuerce por pagar el arriendo o pagar la casa, que me esfuerce por pagar servicios, que me esfuerce por traer un mercado a la casa, pero es más importante que yo trabaje en los valores que nos conectan como familia. Que yo trabaje, bueno, ¿qué valores, por ejemplo, se necesitan para tener una familia unida? ¿Qué hace falta? Respeto, por ejemplo, ¿no? Trabajar en ese respeto, ¿no? ¿Verdad? En ese respeto que va y viene, es de ida y vuelta, es de doble vía. ¿Qué más? Yo puse acá integridad, aprender que nosotros trabajamos en equipo, como familia somos un equipo, así que todos tenemos en casa derechos, tenemos deberes también, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la comunicación, en el hecho de poder decirnos las cosas, en el buen trato, ¿cierto que sí? ¿Se necesita buen trato para vivir en familia? Entonces es necesario trabajar en esa cultura de decirnos buenos días, de saludar cuando llegamos, cuando nos vamos, de pedir el favor, ¿cierto que sí? De decir gracias, si hace falta que se diga gracias en casa o no. Todo eso es una cultura que se va trabajando en la medida que estamos juntos y convivimos, y poco a poco yo hago una inversión para sembrar en eso. La cultura, por ejemplo, de pedir perdón, de reconocer los errores, todas esas cositas se necesitan en la casa, pero mira que fácilmente una persona puede vivir más preocupada por todas esas cosas que le ayudan a sobrevivir que por la vida de verdad. De pronto una persona se da cuenta de que se ocupa porque su familia tenga todo lo que necesita, pero realmente esa familia ya no vive como una familia. De pronto una persona lo tiene todo para mantenerse con vida, pero vive una vida que no quiere vivir, porque se trabaja más por los medios que por el fin, más por los recursos que por el propósito. Entonces el Señor hace una pregunta, ¿qué es más importante? ¿La vida o la comida? Entonces con todo esto tú y yo podemos reflexionar, ¿qué es más importante? ¿Pagar el arriendo o tener una familia de verdad? ¿Qué es más importante? ¿Traer mercado o edificar mi casa? Dar ejemplo, buen trato, decir por favor gracias y todas esas cosas. ¿Qué es más importante? Entonces no estamos descalificando ni lo uno ni lo otro, solamente estamos estableciendo prioridades. ¿Sí están conmigo o no? Prioridades. Ahora mira lo que dice el versículo 26, leámoslo juntos. Dice el versículo 26 y el versículo 27 también. Dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan la comida en graneros, porque el Padre Celestial, ¿qué pasa? Los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Bueno, vamos a alzar la mano los papás y las mamás. Los papás y las mamás, alcen la mano. Vea qué cantidad de gente en esa labor tan tremenda, ¿no?
Bueno, va en la mano. ¿Están arrepentidos o están contentos? ¿Están contentos? Bueno, gracias al Señor. Bueno, ahora la cuestión es, metámonos en esta escena. Si tu papá o tu mamá murieras hoy, supongamos que morimos hoy, ¿sí? ¿Sí está conmigo o no? Supongamos que partimos hoy. ¿Alguna vez han pensado en ese escenario? ¿Qué pasa si falto? ¿Verdad? Yo he pensado en eso. Y esta escena que te voy a compartir es una escena en la que yo he pensado muchas veces. Por muchas razones. Creo que la primera de ellas es que nadie tiene la vida asegurada, ¿verdad? La vida es un regalo, solamente el Señor sabe hasta cuándo es. Y si el día de partir es hoy, gracias al Señor por los años que vivimos, ¿cierto que sí? Gracias al Señor, estuvo bueno. Hasta aquí, gracias al Señor, disfruté de la vida que me diste. Pues en primera instancia eso. Ahora, el punto es que imaginémonos que faltáramos hoy. ¿Será que tu familia se va a morir de hambre mañana? Mira que yo he pensado en esta escena muchas veces. Yo he pensado, ¿qué pasaría si yo muero? Y mira que yo tengo una profunda convicción de que mi padre tiene millones de formas, infinitas maneras de hacer por mi casa mucho más de lo que yo hago por ella. Muchísimo más. O sea, yo estoy seguro de que a mi casa no le va a faltar nada, a mi esposa, a mi hijo, que el Señor va a cuidar de ellos. Estoy absolutamente convencido. Si yo parto de esta tierra, la vida de ellos no se va a acabar por el hecho de que yo me vaya. Entonces, llevar un mercado a la casa es algo que Dios puede hacer a través de mí o a través de otra persona. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Pagar un arriendo, Dios lo puede hacer a través de mí, a través de otra persona, pagar servicio. O sea, el Señor realmente yo no soy indispensable para Él en esta tierra para pagar un recibo, ¿verdad? Él puede poner a alguien más a hacer eso. O sea, mi esposa por sí misma puede hacerse cargo de todo en la casa sin ninguna duda, no tengo la menor duda acerca de eso. Ahora el punto es que en esta vida sí hay cosas que yo puedo hacer y nadie más puede hacer, como darle un abrazo a mi esposa y a mi hijo. Los abrazos que yo le doy a mi hijo, que son una marca en su alma, los abrazos y los besos que le doy a mi esposa, nadie más se los va a dar. El amor que yo le puedo dar es único. Y si un día yo parto de esta tierra y ellos tuvieran la experiencia de compartir con otras personas y otros amores, los amores que yo dejé en su vida y en su corazón son irreemplazables. Son huellas que los acompañarán para siempre. Entonces mira, lo mejor que tú puedes hacer por tu familia no es traer un mercado ni pagar el arriendo. Es llenarlos de amor a montones todos los días. Porque si tú faltaras hoy, no van a recordarte a ti por el mercado que traías, sino por quién eras tú. La persona que tú eras. Tu legado. Entonces ese amor que tú y yo podemos transmitir, pero ese legado, esa inspiración que tú y yo podemos ser. Entonces qué lindo que uno pueda partir de esta tierra y, por ejemplo, en mi caso yo tengo un solo hijo y el hijo de uno pueda decir, yo quiero imitar a mi papá en muchas cosas. No quisiera que él fuera igual a mí porque él es otro ser humano, tiene sus propios caminos, talentos y virtudes que de la mano de Dios él debe descubrir y prosperar, pero que él pueda ver en su papá un ejemplo de muchas cosas buenas en esta vida y diga, papá me inspiró a hacer esto y esto y esto bueno. Y que tú y yo podamos inspirar, que tú y yo podamos dejar un legado de relación con Dios. Que nuestra familia no solamente pueda decir, mi papá hacía cantaleta ir a la iglesia los sábados, los domingos, pero eso era todo lo que tenía de Dios, sino que nuestros hijos y nuestra esposa pueda decir, yo estuve al lado de un hombre que conoció a Dios. Y por eso a mí siempre impacta mi corazón cuando Dios se encontraba con el hijo de Abraham y le decía, yo soy el Dios de tu papá. Y luego se encontró con el nieto y le dice, yo soy el Dios de tu papá y de tu abuelo también. Y entonces ellos decían, yo ya sé quién eres. Yo sí sabía que ellos tuvieron relación contigo y yo quiero conocerte. Entonces, ¿qué tal si nuestra vida puede dejar un legado? Que nuestra familia pueda decir, la vida de esta persona me inspiró, de papá, de mamá, de este hijo. Ahora mira que con esta palabra el Señor no solamente nos está hablando acerca de descubrir los tesoros más valiosos de la vida hoy, de nuestra vida hoy, que no son materiales, son mucho más profundos y que requieren una preocupación sincera de nosotros, sino que nos ayudan a ver nuestra vida también hacia el futuro. Y de pronto hay personas que todavía están buscando su vocación, están buscando, ¿para qué es que yo estoy acá? Y entonces tú y yo, a partir de esta palabra, tú y yo nos podemos dar cuenta de que tu vida vale mucho más que pagar recibos y pagar cuentas. Así que uno no debería, por ejemplo, la gente que está en búsqueda de una carrera, la gente que está terminando su bachillerato,
o la gente que está en un trabajo que sabe que es provisional, que es un escalón. Uno no debería aspirar a un trabajo sencillamente porque ese trabajo le va a permitir pagar sus cuentas, porque la vida de uno vale más que cuentas pagas. La vida de uno tiene muchísimo más significado que recibos cancelados y arriendos y esas cosas. Uno debería preocuparse por vivir una vida que realmente corresponda al propósito que Dios tuvo para uno en su corazón, para siempre. Eso es lo que realmente lo hace a uno feliz. Ahora, creo que si uno está buscando su vocación hacia el futuro, uno debería permitir que ese niño dentro de uno, apasionado y que desea ser feliz, se tome de la mano con ese joven o con ese adulto maduro que ya eres, y los dos de la mano escuchen a Dios para realmente decidir a qué nos vamos a dedicar en esta vida, que sea mucho más que pagar arriendo y recibos, que sea realmente vivir una vida con propósito. Y cuando uno se dedica a lo que uno ama, uno lo hace bien. ¿Sí están conmigo o no? Si uno se dedica a algo que uno ama, uno lo hace bien. Entonces, si uno se dedica, por ejemplo, a la cocina, la pasión de uno es cocinar, y uno ama la cocina y pone un restaurante, le llegan más clientes y le queda poquita sopa, uno no es de los que le dice échele agua a la sopa, ¿verdad? Uno no le echa agua a la sopa. ¿Por qué no? Porque uno ama lo que hace. Yo no puedo servirle un plato malo, no puedo. ¿Por qué? Porque yo amo lo que hago. O le sirvo buena comida, o prefiero decirle no hay sopa y prefiero perder esa venta, pero prefiero ganar el cliente y tratarlo bien, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, si yo me dedico a la construcción, entonces yo no le meto chanchullo al cliente con los materiales. ¿Por qué? Porque yo amo lo que hago, yo amo mi oficio, yo amo mi profesión, yo quiero hacerla bien. Yo no puedo construir una casa, pedirle al dueño de la obra la plata para comprar buenos materiales y llegar y comprarle materiales todos rebajados, todos malos, ¿cierto? O sea, yo no puedo pedir plata para comprar materiales de calidad y después comprar todo chiviado bajo costo y de pronto después construir la casa. ¿Por qué? Porque yo amo mi trabajo, y si yo voy a construir una casa la hago bien, ¿cierto que sí? ¿Sí está conmigo o no? Entonces, ahora, si yo me quiero dedicar a la enseñanza, yo quiero ser un profesor, yo quiero ser profe, yo quiero enseñar a niños, quiero enseñar a jóvenes, o quiero enseñar de pronto ya a personas que están en su vida profesional. Cuando yo amo lo que hago, yo no les llego allá a improvisar, no les llego allá a salirles con cualquier cosa para que sencillamente se cumpla la hora y me paguen, sino que yo llego allá con el afán de que esas personitas que están ahí realmente vivan un proceso en el que realmente puedan crecer y realmente puedan aprender. Y así en cada cosa que yo hago, si yo realmente me preocupo por hacer lo que yo amo, yo lo voy a hacer bien, y en eso que yo hago bien, yo seré una bendición, y el Señor usará eso para bendecir mi vida. La cuestión es que uno debe dedicarse en su vida a algo que vaya muchísimo más de esos afanes temporales como pagar arriendos y recibos, y preocuparse por vivir el propósito de Dios para la vida de cada uno. Ahora el Señor hace otra pregunta también en ese versículo y dice: ¿acaso no es el cuerpo más que la ropa? Hace esa otra pregunta. Y ahora viene un mes que nos va a ayudar a reflexionar en esta pregunta. ¿Acaso no es el cuerpo más que la ropa? Ya viene diciembre, ¿no? Con todos sus poderes reunidos, ¿verdad? Con su alegría y animación, dice el pastor. Dice, viene diciembre. Ahora, bueno, ¿cuántos ya tienen pensado verse guapos en esas fechas decembrinas? Alcen la mano honestamente. ¿Cuántos ya pensaron, voy a ponerme guapo, mejor dicho, me voy a poner los mejores trajes, las mejores pintas? De pronto varios ya pensaron en estrenar. De pronto no falta el que incluso ya compró ropa para estrenar en diciembre, ¿verdad? En nuestra cultura es costumbre que llegamos a esas fechas y hacemos varias cosas, pero dos de esas cosas bien sobresalientes es: una, comprar ropa para uno ponerse guapo, y la otra costumbre, comer mal. Comer mal. Comer terrible, pésimo, ¿no? Pésimo, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Entonces llega diciembre y por fuera el cuerpo luce bien, pero por dentro se le da garrote hasta donde no más pueda, ¿verdad? Come harina, se come harina, azúcares, de todo, se sube de peso, a indigestión, toda la cuestión, ¿no? Ahora, mira esto tan impresionante de esta pequeña pregunta que nos ayuda a reflexionar acerca de cómo uno se podría enfocar en lo secundario y perderse de lo más importante. Y es que el milagro grandioso de que tú y yo tenemos este cuerpo muchas veces es subestimado y nos enfocamos en cosas secundarias, ¿no? Entonces uno se preocupa muchas veces más por vestirlo que por tratarlo bien. ¿Sí están conmigo o no? Se preocupa más por la ropa y por cómo se ve por fuera, por si esto, que por cómo está por dentro.
Yo muchas veces me he preguntado qué pasaría, y creo que yo ya lo he dicho acá un par de veces predicando. Yo digo, ¿qué pasaría si los intestinos de uno hablaran? El hígado, los riñones, ¿no? O sea, ¿cuántos ya con la piedra afuera lo insultarían a uno, verdad? Lo insultarían, lo mandarían a uno con un montón de groserías a cambiar y arrepentirse, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Pero no pueden hablar y están allá dentro de uno no los puede ni ver. Ahora, la cuestión es la siguiente. Mira cómo el Señor nos está hablando acerca de cómo tenemos milagros que son muy poderosos como la vida o como el cuerpo, y muchas veces por andar enfocados en lo secundario, en otros afanes, nos olvidamos de disfrutar de lo más importante. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántos han visto estos logos en alimentos? Voy a pedirle a producción que nos regale acá unos loguitos que tenemos. ¿Quién ha visto esto en la comida? ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo, por favor. Exceso de sodio. Por acá tenemos otro. ¿Qué más dice? Exceso en grasas saturadas. Por acá tenemos otro. Exceso en azúcares. Y algunos productos los traen todos, ¿no? ¿Sí los ha visto o no? Ahora no digan amén ni nada, pero preguntémonos cuántos, a pesar de ver esos hexágonos negros, nos los hemos comido. Bueno, no, pero no me pueda responder nada, pero es que uno no se aguanta, ¿verdad? O sea, el murmullo de una vez habló por nosotros, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Verdad? ¡Qué embarrada! Oiga, ese sello negro está ahí puesto para que uno se dé cuenta, oye, esto puede saber muy bien, pero si te lo comes, vas a destruir tu cuerpo, te vas a hacer daño poco a poco. ¿Sí están conmigo o no? Y a pesar de eso, se llega a la tienda, deme ese, lo señala uno con orgullo, saca la plata, paga por eso, se lo come, ¿no? Se lo come sin piedad, se lo come y después, o sea, ¿no te parece una contradicción que el Señor nos dé el milagro de tener un cuerpo y nosotros paguemos y elijamos destruirlo nosotros mismos y enfermarlo? ¿No te parece una contradicción? Es más, ¿no te parece una contradicción más grande enfermarnos a causa de nuestra comida y después ir a orar al Señor? Señor, ten misericordia, sáname. Tú eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Después de que sea uno empacado, sabe Dios cuántos paquetes de esos, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Tiene destrozado por allá el sistema digestivo y después sí, Señor, ten piedad de mí. Es una contradicción, o sea, pero abismal, abismal. Y entonces mira que uno tiene el milagro del cuerpo, y uno paga por el vestido, paga por el maquillaje, paga por el peinado, paga por todas esas cosas, pero también paga para destruirlo por dentro y comer mal. Ahora bueno, yo con esto no quiero que la próxima vez que usted vea a alguien comiéndose un paquetico de eso, lo echa al infierno. No es la idea, ¿no? Pero la idea sí es que reflexionemos, ¿no? No soy yo pues nutricionista ni soy médico para decirte exactamente cuánto de cada uno de esos paquetillos te puedes comer, pero el Señor sí nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y creo que hoy tenemos muchísimos recursos para cuidar este milagro que es una prioridad, uno de esos milagros que Dios ha puesto en nuestras manos. Creo que es nuestra tarea hacerlo. ¿Sí estás conmigo o no? Ahora mira que esta palabra nos habla de organizar nuestras prioridades, de confiar en que así como el Señor nos da lo más importante, también Él nos dará lo secundario. Que nuestras muchas preocupaciones no mejorarán nuestra vida, pero en cambio sí lo hace nuestra fe. Y por eso la palabra del Señor nos dice que cuando nos hace falta fe, este tipo de cosas secundarias se convierten en una prioridad en nuestras vidas. Entonces por eso dice el versículo 32, estas cosas dominan el pensamiento. ¿Dominan el pensamiento de quién? ¿Puede leerlo conmigo? El pensamiento de los incrédulos. Y por eso esos afanes secundarios terminan robándose la paz en el corazón de una persona, terminan robándose la felicidad. Por eso esas prioridades en desorden nos llevan a nosotros a descuidar los verdaderos primeros milagros y entonces por darnos gusto en cosas secundarias. Entonces volvemos al ejemplo de la familia. Por andar enfocados en lo secundario, una persona se preocupa por pagar todas las cuentas mientras que la familia se destruye. Por andar pendiente en darse gusto en todos los placercitos que el cuerpo le pide, una persona destruye el milagro que tenemos de nuestro propio cuerpo. Y esta enseñanza termina con el versículo 33, donde el Señor nos da un mandamiento, pero también una promesa muy potente y que tal vez muchos no sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor así, leámoslo en voz alta juntos. Dice: busquen el reino de Dios, ¿cómo?
Leamos esto juntos con todo nuestro corazón. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará, ¿qué cosa? Todo lo que necesiten. Y yo te voy a invitar a que pensemos: ¿quién es el único que realmente puede enseñarme a ordenar las prioridades en mi corazón? Yo creo que es Dios. ¿Quién es el único que puede enseñarme realmente a tener una vida en paz? Enseñarme a vivir una vida confiada en Él. Yo creo que es Dios también. Creo que eso no es cuestión de esfuerzos humanos. ¿Y quién es el único que puede examinar mi corazón para ver si todo esto que estoy diciendo es verdad? Creo que es Dios. Y la palabra del Señor por eso nos dice: mira, si tú quieres realmente preocuparte por lo que realmente importa en la vida, tener un corazón que sabe darle lugar a las prioridades, si tú quieres tener un corazón en paz, que es libre de esos afanes innecesarios, si tú quieres vivir una vida llena de fe, busca el reino de Dios. ¿Cómo? Alguien que lo diga bien fuerte y con conexión. Si alguien todavía no lo tiene en la mente, lo vamos a atrapar. Dice: busquen el reino de Dios. ¿Cómo? Vamos a decirlo juntos: busquen el reino de Dios. ¿Cómo? Por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa, o sea, lleva una vida conforme a la palabra de Dios en todo sentido. Y dice: y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, yo quiero que hoy nos llevemos unos termómetros que nos ayudan a ver si estamos amando a Dios por encima de todo lo demás. Son 3 termómetros que te voy a invitar a que nos los llevemos en el corazón. Creo que nos ayudan mucho a saber si realmente amamos a Dios por encima de todo lo demás. Lo primero, y de manera rápida y sencilla, son las excusas. Lo primero son las excusas. Entonces, cuando Dios está por encima de todo lo demás, uno no le da a Dios excusas que tampoco le da otras cosas. Entonces, por ejemplo, si Dios es lo primero para mí, yo no le doy a Dios excusas que tampoco le doy a mi trabajo. Entonces yo, por ejemplo, en mi trabajo nunca pongo excusas como que: uy, es que hoy no vine a trabajar porque estaba lloviendo. Entonces yo nunca doy esa excusa en el trabajo. Pero si yo se la aplico a Dios, yo no puedo decirle a Dios que Él está por encima de todo lo demás. No es cierto. ¿Cierto que no? ¿Sí están conmigo o no? O sea, si yo llego al trabajo, llueva, trueno, relampaguee y llego, lo máximo que pasa es que de pronto me costó trabajo conseguir transporte y de pronto llegué un poquito tarde. Lo máximo que pasa. Yo no puedo decirle a Dios: está lloviendo, entonces no voy a orar, o está lloviendo, no te busco en la iglesia, pero tú eres el primero para mí. No es cierto. ¿Quién es el primero? ¿El trabajo, sí o no? ¿Sí está conmigo o no? El trabajo. Al trabajo sí le puedo decir: tú estás por encima de todo lo demás, porque llueva, trueno, relampaguee, yo te busco, amado trabajo. A ese sí. Ahora, si el Señor está por encima de todo lo demás, yo no le puedo dar excusas que tampoco le doy a otras cosas que son importantes. Entonces, el primer termómetro, las excusas. Otro termómetro para saber si yo amo a Dios por encima de todo lo demás es mi energía. Entonces, uno le da su energía, su fuerza vital a las cosas de acuerdo al lugar que ocupan en su lista de prioridades. Entonces, cuando alguien realmente, por ejemplo, un ser humano a mí me importa, yo realmente me esfuerzo por estar con esa persona. Por eso, cuando uno está enamorado, no tiene obstáculo. Es indestructible, ¿cierto que sí? ¿Sí están conmigo o no? ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez en la vida? Alcen la mano, a ver, los casados, rápido, por favor, no haya ni un problema, alcen la mano. Los casados, a ver, los casados. ¿Y cuántos siguen enamorados? Déjela arriba, no la baje, ni loco, no la baje. Bueno, listo. Ahora, vea, cuando uno está enamorado, uno es indestructible, no tiene obstáculos. ¿Por qué? Porque esa persona indiscutiblemente ocupa el primer lugar en el corazón. Cuando uno está enamorado, no hay nada que valga más. Uno hace cambios, uno ajusta cosas para ver a esa persona, corre, se esfuerza, se trasnocha, madruga, cambia, todo eso porque uno está enamorado. Entonces, si uno realmente tiene al Señor, ¿cómo? Uno busca al Señor, ¿cómo? ¿Qué dice Mateo 6:33? Busquen al Señor, ¿cómo? Por encima de todo. Entonces, si yo le puse energía a ese noviazgo, si yo le pongo energía a esa relación de amor humana y Dios está por encima de esa relación, le meto más pasión todavía. ¿Sí está conmigo o no? Más pasión. Entonces, por eso Juan 6:26 dice así. Te pido que lo leamos juntos rápidamente. Dice: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo. ¿Por qué? Dice el Señor. Dice, quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía ¿en qué? En buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y el tercer termómetro es
el estilo de vida. Mi estilo de vida. Entonces es sencillo. Si el estilo de vida de uno es igual, con o sin fe, uno realmente nunca ha tenido a Dios en el primer lugar de su vida. ¿Sí están conmigo o no? Si uno es la misma cosa, con o sin ir a la iglesia, con o sin creer en Jesús, es la misma cosa. Si uno es la misma persona, uno nunca ha tenido a Dios ni siquiera en los primeros lugares de su corazón. Y entonces mira lo que dice el Señor Jesús en Lucas 17:26. Te pido que lo leamos. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. ¿Qué hacían? Comer, beber, comprar, vender, cultivar, edificar. Dice: hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y dice el versículo 30, dice: sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y tal cual, si la vida de una persona es como siempre, no cambia en nada. Solamente tú y yo nos damos cuenta de que nombró el Señor Jesús aquí, puras cosas secundarias: comprar, vender, cultivar, edificar. ¿Todo eso importa? Sí. Lo más importante, no. Enamorarse, casarse, todas cosas secundarias que muchas veces son el objetivo de vida de muchos corazones. Cuando eso es lo único que importa en una vida, dice la palabra del Señor, y es todo así como siempre, Dios no ocupa el primer lugar en el corazón. Estas generaciones, cuando se dieron cuenta, llegaron al final de su vida y se dieron cuenta de que estaban perdidas. Estaban perdidas. ¿Y cómo era su vida? Como siempre: comprar, vender, enamorarse, casarse, disfrutar, salir, comer, tomar, todo eso. Estaban perdidas. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Busquen el reino de Dios, ¿cómo? Por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten.